poco la idea de este foro, de esta reunión, es ver los aspectos finos de la operación del turismo de aventura. Y al estar platicando ayer con todos mis colegas, nos dimos cuenta de una cosa. Podemos empezar a hablar rápidamente sobre lo que es el turismo de aventura, pero no sabemos exactamente cuál es la penetración entre el público del concepto del turismo de aventura. Pepe ahorita lo describió ágilmente, como es su costumbre, como una actividad que tiene ciertos riesgos, que tiene que ser profesional, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera hacerle al público un poco un cambio en el sketch normal y preguntarles qué piensan del turismo de aventura. Yo quisiera que alguno de ustedes me empezara por comentar cómo ve la importancia del turismo de aventura. Es importante para la industria turística de México. En fin, me gustaría que nos ayudaran dándonos un primer planteamiento. Yo sé que es muy molesto empezar al revés, pero espero que algunos de ustedes se anime a darme un comentario, el que tengan de lo que es el turismo de aventura. No sé, ¿alguien me lo podría comentar? ¿Eh? ¿Algún aventurero por ahí? A ver, por favor. Hola, buenos días, Javier Campero de Visa Permanente. Y pues ya que empezamos al revés, más que dudas, pues a veces son reflexiones de lo que le ha representado también al país o de lo que uno cree que le puede representar sobre todo este tipo de turismo. Y vemos esa oportunidad de desarrollar varias actividades al mismo tiempo, que puede ser la de conocer el país, conocer las partes que pueden ser inhóspitas o muy poco accesibles para otras personas que no tienen esa costumbre de ir a pasear de esta manera, ¿verdad? Hace pocos son los que pueden pensar en irse a internar en la selva o aventarse en un río o hacer rapel o no sé si las actividades en general abarquen lo que es parapente, lo que es el salto de paracaídas. Entonces lo vemos a veces como si fuera un turismo extremo y que a veces nos hace pensar que también debemos de prepararnos antes para ir a pasear, entrenar un poco, y a veces eso también muchos no lo hacemos, ¿no? Ya se han conocido algunas partes como lo que es el senderismo, el ecoturismo, algo más accesible. Yo en algunos lugares he tenido la oportunidad de ver que incluso hay gente de la tercera edad caminando, haciendo unos paseos muy largos, pero que también van con un apoyo o entre ellos mismos se están dando la oportunidad precisamente de hacer algo diferente en lugar de irse a un turismo de playa o a un turismo colonial, ¿no? O sea, normalmente creo que tenemos ese concepto, aventura, riesgo y oportunidad también de convivir con la naturaleza, incluso con el riesgo pues, de regresar un poquito cansado o maltrecho. Es la percepción que a mí me da. Gracias. Muy bien, Javier. A ver, Alfredo. Entendí que la pregunta era que si era importante para el país el turismo de aventura. Considero que sí es muy importante porque tenemos en todo el país donde hacer turismo de aventura, ¿sí? O sea que considero que el turismo de aventura se debe de desarrollar bien, muy organizado, porque sí es muy importante para el desarrollo del turismo de México. Gracias, Alfredo. A ver, allá tenemos otra pregunta. Allá. Sí. Buenos días, Alejandra Villalobos de Ecotravel México. Yo también considero que el turismo de aventura es algo muy importante para México, es algo que tiene todavía mucho potencial y a pesar de que ya tenemos bastantes años trabajando en esto, sigue siendo algo que no terminaba de despegar
Y tiene varias razones, entre ellas tiene que ver con la competencia que tenemos con Sol y Playa. En alguna ocasión me tocó trabajar con Abercrombie & Kent y la persona que venía era la persona encargada de ventas. Y tenía años, tenía alrededor de 4 años buscando cómo venir a Chihuahua a hacer una caminata en Barrancas del Cobre y no lograba encontrar el camino para llegar. Entonces seguimos teniendo una proyección pequeña a nivel internacional a pesar de todo el trabajo que hemos hecho, porque si bien todas las personas que están sentadas ahorita al frente tienen años trabajándolo y lo han hecho de una manera fantástica. Sin embargo, todavía nos falta poder potencializar aún más y sí es muy importante para el país. Gracias. Yo creo que con esto me quedo con una semblanza de cómo ven el turismo como receptores o como usuarios del mismo. Todos lo ven como un viaje bonito, como un viaje intrépido, como un viaje que les da conocimiento, que les permite estar con la naturaleza. Pero aquí son las primeras sorpresas. Si ustedes creen que el turismo de aventura o el turismo de naturaleza tiene ya mucho tiempo, pues no. La realidad es que es una actividad totalmente nueva. Todos estamos hablando de que tiene 25 años escasos de haberse empezado precisamente con Luis Ross en Veracruz, y ahí empezó el turismo de aventura, ya un poco más profesional. Ahora, ¿cuál ha sido el gran reto de esta actividad? Cuando hace muchos años empezamos a trabajar en turismo y se hablaba del sector hotelero, pues el sector hotelero hace 60 años también tenía una serie de problemas, no tenía crédito, no tenía apoyo, no tenía regulación, no tenía, ¿no? Bueno, pues en este caso, ahorita, el turismo de aventura y los operadores que estamos trabajando en él, pues estamos ante una disyuntiva diferente, porque aunque somos un bicho muy diferente a un hotelero, yo creo que sí es claro que el operador turístico requiere de muchas habilidades y conjuntar muchas cosas. Yo, siguiendo esta pauta, le voy a pedir a Luis Eduardo que nos haga un comentario al respecto del turismo de aventura, del turismo de naturaleza, perdón. Buenos días. Hoy, en este foro, les voy a hablar de la importancia del ecoturismo y turismo de aventura. Les voy a hablar de su importancia más allá del valor implícito y tácito. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué tan amplio es el panorama de lo importante en el ecoturismo y el turismo de aventura? Me pregunté. Y llegué a la conclusión de que para hacer la descripción de su relevancia, tenía que mencionar básicamente 4 aspectos. Ser humano, vida, amor y desarrollo. Ser humano, materia, emoción, pensamiento, espíritu, resultado de una historia, de una trascendencia de procesos evolutivos. Ser de creencias, costumbres y raíces. Vida, energía, movimiento, naturaleza, fertilidad. Amor, dar, recibir, entrega, compromiso, pasión, empatía, caridad, servicio, fe, confianza, compartir. Desarrollo, aprendizaje, descubrimiento, planeación, organización, cultura, intercambio, economía. Pues bien, tenemos que en este mundo lleno de vida, existimos los seres humanos, criaturas inteligentes, emocionales, en movimiento y con espíritu, criaturas herederas de culturas anteriores, de conocimientos que dan pauta a nuevos descubrimientos y nuevas estructuras organizacionales. Criaturas producto de un proceso histórico, criaturas que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, criaturas con necesidades fisiológicas, afectivas, económicas, de reconocimiento y de autorrealización, criaturas que en el trayecto de nuestra existencia buscamos la trascendencia y la felicidad. Trascendencia y felicidad. 2 cosas que para lograrlas a nivel individual
debemos tener el corazón abierto y que para lograrlas a nivel social, entregarlo. Y la clave para la trascendencia y la felicidad es el amor. Dicho lo anterior, me preguntarán, ¿qué tiene que ver con el ecoturismo y el turismo de aventura? Todo. ¿Por qué? Porque es naturaleza, porque es cultura, porque son raíces, porque es emoción, porque es contacto e intercambio. ¿Ustedes han visto cómo se va un turista después de haber vivido la experiencia? Se va lleno de las atenciones de los guías y de la gente del pueblo. Se va lleno de afecto. Se va lleno del aire puro, de escenarios verdes, de sonidos de la fauna silvestre. Se va lleno de vida y recordó que es parte de la vida misma, que es aire, fuego, tierra y agua. Se va con su origen. Se va lleno de catarsis, de soltar adrenalina, de soltar en un grito sus problemas. Se va lleno de emoción. Se va lleno de sí, de sentir su cuerpo y cada músculo al enfrentar los obstáculos de las actividades, de sentir el aire, de ser aventurero que es parte de su esencia. Se va sintiéndose vivo. Se va lleno de la vida misma, de ver el cielo estrellado en la noche, la fuerza impetuosa del río, del abrazo caliente del sol, de las hojas moviéndose con el aire. Se va lleno de la sonrisa franca, de la mirada transparente y de la actitud sencilla de la gente del pueblo, de la quietud, de la calma. Se va lleno de paz. Si pudiéramos comparar el ecoturismo y el turismo de aventura con otro producto, yo lo compararía con el agua embotellada. Se vende y se compra el elemento más vital para el ser humano. En esta sociedad tan estresada que vive cada vez más rápido, más insegura, más delictiva, más competitiva, se nos olvidan nuestros orígenes. A quien se le ocurrió el ecoturismo y el turismo de aventura habría que darle un premio Nobel. Tal vez no se imaginó qué tan terapéutico resultaría el sacar al hombre de su cotidianidad acelerada y acercarlo a la sencillez de la felicidad. Les pudiera hablar de la importancia del ecoturismo en el desarrollo económico, diciéndoles que el mercado tiene poder adquisitivo y que genera una gran derrama económica, que a su vez genera fuentes de empleo en las poblaciones en donde se practica. Les pudiera decir de la importancia de la normatividad, diciéndoles que es muy importante que se establezcan todos los candados jurídicos que determinan el debe ser y sus sanciones para que el turista sea atendido por guías profesionales, para que no se afecten los entornos naturales y para que se respeten las culturas y los vestigios arqueológicos e históricos. Les pudiera hablar de ética empresarial para exhortar a las empresas que en busca de su beneficio económico no estén en contra del desarrollo sostenible invirtiendo en hacer rafting en ríos que ya sobrepasaron su capacidad de soporte, de que actúen con responsabilidad y compromiso en la comercialización de los escenarios naturales, culturales y en la actividad como tal. Pero todo lo anterior se resume en conciencia, que es a lo que exhorto a los empresarios, a los lugareños de donde se llevan a cabo las actividades, a las autoridades, a los universitarios, a la comunidad en general, al turista. A los empresarios, gracias por invertir. Están contribuyendo con una gran labor creando fuentes de trabajo, dando felicidad, siendo docentes y evangelizadores de una cultura ecológica y de respeto y aprendizaje cultural. A los lugareños, gracias por permitir que se lleve a cabo, por hacer respetar que no maltraten su entorno natural y cultural y por ser parte de, al capacitarse, ser miembros de la actividad. A las autoridades, por su apoyo, por su gestoría en promoción, en la regulación y normatividad para salvaguardar que la actividad se conciba bien entendida en el marco económico, social, natural y cultural. A los universitarios,
por formarse para ser agentes de cambio, líderes y empresarios comprometidos con su sociedad y que en los que tenemos fe que harán de este mundo mejor basado en el desarrollo sustentable. A la comunidad en general, por recibir sensiblemente una nueva cultura que promulgue el desarrollo de respeto y que se suma al esfuerzo de muchos por ser los custodios de nuestra riqueza. Al turista, por permitirse vivir esta experiencia, por generar la derrama económica, por respetar nuestro patrimonio natural y cultural durante su visita y por compartir con sus amigos la experiencia siendo nuestros principales promotores. A la prensa, a los comunicadores, por difundir, por dar a conocer los destinos y cada rincón de nuestro planeta. A ustedes que están aquí, divulgar los valores y atractivos de cada uno de los lugares para hacer el ecoturismo y el turismo de aventura en nuestro país. ¿Y a ti? Si no eres parte de este cambio, de esta nueva forma de concebir el desarrollo del ser humano, de la sociedad y del mundo, a ti te invitamos. Muchas gracias, Lalo. Es una reflexión que nos lleva a meditar, porque es obvio que estamos inmersos en la comunidad. Yo creo que cuando Luis menciona todos estos factores, se ve el fondo y la filosofía de esta actividad. No es una actividad superficial, es una actividad con unas raíces profundas en el ser humano. Dado lo siguiente, y antes de entrar a las preguntas con los expertos que mueven los paquetes de aventura y están involucrados en esto, le pediría yo a Darío Flota Ocampo, muy brevemente, que nos haga una diferencia entre lo que es el turismo alternativo y el turismo convencional, para ir manejando el marco. A lo que queremos llegarlos a ustedes es a eso, a que todos tengamos la misma concepción y visión de lo que es el turismo de naturaleza y de aventura. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Efectivamente, como en toda actividad, es muy importante para que una discusión pueda tener resultados, pueda llevar alguna conclusión útil, el que todos entendamos los conceptos, que todos entendamos el lenguaje y que todos hablando ese mismo lenguaje, podamos diferenciar cuando se habla de una cosa o cuando se habla de otra. Dividir los segmentos del turismo en turismo convencional y en turismo alternativo. El turismo convencional, que no es un término despectivo, es simplemente una clasificación para agrupar lo que entendemos como turismo de reuniones, el turismo recreativo, las vacaciones de sol y playa, el turismo cultural. Y el alternativo, que surge como esta necesidad después del ser humano, como planteaba Luis, de viviendo en grandes ciudades que necesita recuperar el contacto con la naturaleza y a través de la naturaleza el contacto consigo mismo. Este turismo alternativo, digamos que lo podemos a su vez seccionar en tres grandes rubros que son el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Cada uno de ellos con subsegmentos también y con elementos que lo integran. Entonces, hablando de este turismo que además requiere y por su propia característica, debiendo ser sustentable, es decir, no podemos ir a visitar a la naturaleza y destruir o consumir de manera que no podamos preservar para que otros visitantes y las siguientes generaciones lo conozcan también. Entonces, ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. Digamos que este turismo alternativo tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que la envuelven, con actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar también en la conservación de los recursos naturales y culturales. El ecoturismo
El ecoturismo son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la misma. Estos son la observación de las estrellas, la observación de atractivos naturales, la observación de flora, la observación de fauna, la observación de aves, por ejemplo, proyectos de investigación, talleres de investigación ambiental, rescate de flora y fauna, senderismo interpretativo, una observación geológica. Digamos entonces que el ecoturismo es un poco estar en contacto con la naturaleza para conocerla, para reconocerla, para estudiarla, para recuperar, y esto es una actividad recreativa, en redescubrir todo lo que la naturaleza tiene para nosotros. Digamos entonces que esto es ecoturismo. Cuando hablamos de turismo de aventura, hablamos entonces de viajes, de actividades recreativas, deportivas, que tienen que ver con un desafío con los retos que la propia naturaleza impone. Es decir, retos donde una persona se enfrenta a estas condiciones de la naturaleza alejadas de esta naturaleza controlada que tenemos en las ciudades. Aquí está lo que mencionaba Javier, el vuelo en ultraligero, el vuelo en ala delta, el paracaidismo, el parapente, el vuelo en globo. En el caso, eso es para las actividades en el aire. En las actividades terrestres, pues son el montañismo, el rappel, el cañonismo, cabalgar, escalar montañas, el ciclismo de montaña, una caminata. Esto supone un reto personal, un reto a las condiciones de la naturaleza. Hay que distinguirlas claramente, estas actividades de aventura, de las que se hacen con el fin competitivo. Es decir, una vuelta ciclística no es un turismo de aventura, sino es un deporte, es una actividad deportiva. El que hace turismo de aventura en una bicicleta es el que va recorriendo montañas, recorriendo senderos o recorriendo lugares. Y bueno, actividades en el agua también, como el kayak, la pesca recreativa, el descenso en ríos, el buceo. Digamos entonces que estas actividades que suponen un reto son las que consideramos turismo de aventura. Y finalmente el turismo rural, que tiene que ver más con el turismo en contacto con las comunidades locales, que es para conocer el agroturismo, conocer técnicas de siembra de productos endémicos específicos de una región, la medicina tradicional, la gastronomía local, fotografiar el campo, aprender lenguas y dialectos que se hablan en alguna parte, vivencias místicas a partir del contacto con esta parte espiritual que muchos pueblos tienen, la artesanía y en general todo esto que es el etnoturismo, que es conocer la tradición, la cultura de las etnias que tenemos. Entonces, con estas tres, digamos que este sea nuestro marco para hablar, para oír a nuestros invitados el día de hoy, para que distingamos las actividades que son ecoturísticas, observación, digamos, que son de aventura cuando se impone un reto, se enfrenta a un reto de la naturaleza, o el turismo rural que tiene más que ver con ir a buscar el conocimiento que existe en las comunidades que se visitan. Entonces, con este marco, creo que podremos empezar a hablar en este idioma con nuestros invitados. Gracias, Darío. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, la intención de hacer las preguntas primero era tratar de ubicar cuál es la forma de cómo ustedes veían el turismo de aventura y el turismo de naturaleza. Después de esta breve explicación, tanto filosófica que nos hace Luis Eduardo, como ya práctica en las definiciones que nos hace Darío, queremos entrar ahora con los operadores, que son aquellos entes que mueven, que tienen la responsabilidad de manejar los grupos en donde se supone que están corriendo riesgos y qué tan grandes son esos riesgos y qué tanto se requiere para ser un operador. Pero la primera pregunta que yo me haría es, bueno, ¿y de qué tamaño somos? ¿No? Porque ayer hacíamos la comparación cuando John hábilmente dijo que si había 75 millones de dólares, ¿qué harían? Bueno, con 75 millones de dólares, el grupo que está aquí y que nos rodea y que
que tiene una gran responsabilidad y que está moviendo muchas personas en el medio ambiente de México, pues aquí con 75 millones de dólares esta actividad estaría de lujo, ¿no? Porque actualmente, y su problemática la vamos a ver, no me quisiera adelantar, pero está llena de carencias. Y yo me voy a adelantar a hacer un reconocimiento. El guía, el operador turístico, hace producto turístico. La discusión eterna de que si hay atractivos, si hay algunas otras cosas que intervienen. En el caso de los operadores, cuando uno habla con un operador que está ubicado en la Sierra de Durango, primero que te va a contestar, bueno, mira, tengo estas alternativas. Ya él se encargó de conocer los atractivos, de entrelazar a los prestadores y de hacer un paquete con un producto turístico. O sea que tenemos el mérito en el ecoturismo de que sí estamos generando producto, y aunque falta mucho, sí es un avance grande el que se tiene en esta materia, ¿no? Bueno, yo creo que para avanzar un poco y rápidamente, porque tenemos el compromiso de terminar a los 10 puntos, yo le preguntaría a Antonio de Rosal, ¿qué nos puede platicar él sobre las tendencias del turismo de aventura en el mundo? Buenos días. Muchas gracias. Pues, ya tengo aquí la mesa llena de papelitos con garabatos, con ideas de todas las extraordinarias presentaciones que han hecho hasta ahorita. Entonces voy a tratar de hacer un poquito de orden, a ver si lo doy a entender. Coincidiendo totalmente con lo que acaba de exponer Darío, creo que lo más importante es tener claro cuál es la definición del turismo de aventura. Y en la asociación nos vimos con este reto hace cerca de 10 años cuando estábamos tratando de explicar en distintos foros exactamente como este, qué es lo que se entiende por turismo de aventura. Y habiendo tantas definiciones y tantas acepciones, nos dimos más bien a la tarea de tratar de entender qué es lo que el consumidor entiende por turismo de aventura. Y la verdad es que eso nos facilitó bastante la existencia, porque el consumidor resume el turismo de aventura en la combinación de 3 factores. Actividad física, que puede ser desde actividad suave hasta deporte extremo, ¿no? Es contacto con la naturaleza, no es algo que se puede llevar a cabo en un recinto cerrado como este. Y tercero, el componente de intercambio cultural. Entonces, donde coexisten estos 3 factores es lo que el consumidor define como turismo de aventura. Y esto nos ayuda también a eliminar varias percepciones, a veces erróneas, que se tienen del turismo de aventura. Por un lado, que es para puro deportista extremo. La verdad es que no. El 80% de los paquetes que venden los operadores de turismo de aventura son lo que es aventura suave. Principalmente temas como caminatas, temas como avistamiento de aves. Y uno de los mayores segmentos en los que están en mayor crecimiento, el tipo de paquetes de mayor crecimiento es, por ejemplo, los que son familiares o multigeneracionales. Es decir, son estas actividades donde pueden tener una misma experiencia tal vez los abuelos, los papás y los hijos, ¿no? Todos juntos conviviendo en un fin de semana. Segundo, otra percepción que se tiene es que es un turismo barato. La verdad es que tampoco es así. El gasto promedio por turista de turismo de aventura es del orden de los $2,700 por persona por viaje, sin incluir boleto de avión. Entonces estamos hablando de, ya con el tipo de cambio de hoy, ya no sé ni a cuántos millones estamos, ¿no? Pero son como, no sé, estamos hablando de 30 y tantos mil pesos por persona. Esto yo creo que nos podemos imaginar, no sé, un safari en el África, donde estamos en un lugar increíblemente remoto, donde tal vez tuvimos que acceder en avión privado, pero llegamos a un lodge con todos los estándares, con todas las comodidades, y tenemos ahí nuestra champañita fría, después de haber pasado todo un día buscando tal vez ese último león del desierto, ¿no? Ese es el tipo de experiencias que estamos buscando. No tienen que ser para pasar clemencia, ¿no? Otro dato interesante es que el turista de aventura tiene una estadía promedio de 8.7 días, que también es muy interesante para los destinos. ¿Y por qué está creciendo tanto? Porque de hecho la tasa de crecimiento es del orden del 65% anual durante los últimos 3 años.
Entonces, esto es increíble, considerado con tasas de crecimiento de la industria turística general que son del orden del 4, 4,5%. Estamos viendo que hay un crecimiento importantísimo en el segmento de aventura. Y quisiéramos pensar que es porque somos nosotros extraordinarios promotores, ¿no? Quisiera darle ese cebollazo, pero la verdad es que no es así. Están creciendo estas tasas porque ha habido un cambio fundamental en las preferencias del consumidor. El consumidor es el que está demandando este tipo de experiencias. Creo que estamos en un parteaguas histórico de la industria turística, donde estamos cambiando de un modelo inmobiliario de turismo a un modelo donde lo que el consumidor está buscando es precisamente ese capital natural y ese capital cultural de los destinos. Entonces creo que estamos en un momento verdaderamente único para poder capitalizar esa tendencia y sí, apoyarnos en el turismo tradicional, ese sol y playa que de alguna manera son el corazón y los pulmones de la industria de México, y convertir al turismo de aventura en las venas y las arterias que van a permitirnos llegar a los lugares más remotos y más atractivos de nuestro país. Gracias. Maestro, yo creo que nos queda claro que hacer una actividad especializada tiene alto costo y tiene una distribución del gasto con una derrama que va a todos los lugares y llega a las comunidades, que eso es algo muy importante. Yo le preguntaría a Dalila Calvario, cuando un turista contrata un viaje, trae una expectativa. ¿Qué hace el grupo de ella para satisfacer esa expectativa del turismo de aventura de esa persona que ha tomado la decisión de hacer un recorrido en alguna de las actividades que se propongan? Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo creo que la expectativa no es nada más la que da una empresa, sino todas las empresas de aventura que en el país ofrecen este servicio. Y la expectativa debe de ser para el turista el que va a tener un viaje memorable, un viaje único, un viaje divertido. Y retomando un poquito las palabras que hemos escuchado, por poner un ejemplo, la Huasteca Potosina, un descenso en río, una actividad de turismo de aventura para descender al río Tampaón, en una región huasteca, con esa vegetación tan exuberante, con esos colores azul turquesa del agua, es maravilloso. Y eso es lo que espera el cliente, encontrarse con una naturaleza hermosa, el poder hacer su actividad de aventura que desea hacer, pero que además lo consientan, que recibe un servicio con calidad, con seguridad, con diversión. Y bueno, hace unos pocos meses estuve en la Huasteca y para mí, que estoy acostumbrada a viajar en el país, fue maravilloso que me recibieran con una cena huasteca, en donde este trío además tuvo esa dulzura de hacernos una copla mientras cenábamos, y es algo que uno no espera, y que dices, bueno, pues siempre he visto tríos de huastecos, pero esa sorpresa de que en ese momento te crearan un verso al aire fue maravilloso. Al otro día que hicimos el descenso en río, bueno, el objetivo era hacer turismo de aventura. Sin embargo, combinamos el conocimiento de la naturaleza con el ecoturismo, porque al ir haciendo el descenso en el río por este hermosísimo cañón en el Tampaón, pues el guía nos fue platicando de qué estructura geológica estábamos viendo, nos platicó de las aves y de la vegetación que veíamos. Era como un gran jardín colgante, esas paredes hermosas, altas, esbeltas, con toda esa vegetación colgante, fue muy bonito. Pero lo mejor de todo todavía no pasaba, veníamos muy contentos. Al final del viaje, otra sorpresa. Nos estaban esperando con un gran tamal huasteco, con el zacahuil. Entonces uno ya venía sudado, cansado, contento, y de pilón te encuentras al final este gran tamal, que además nos dicen, lo que vas a probar hoy es una comida regional, una comida prehispánica,
hecha con la antigua receta de las abuelas, con maíz machacado, o sea que además nos platicaron qué era el significado de ese gran zacahuil para la cultura huasteca. Entonces, nuestro viaje, aunque fue de aventura, combinó ecoturismo con turismo rural. Y yo creo que esa es la bonanza y eso es lo que uno espera en este tipo de viajes. El sentirte consentido, el tener la seguridad que vas con un guía especializado, el que en el camino te encuentras muchas sorpresas y que al final esa es la experiencia del día. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Esa. Muchos turistas dicen, pues es que nunca en mi vida he hecho un rapel, nunca en mi vida he hecho un descenso en río, nunca he ido a caminar a un glaciar. Y como que van con un poco de miedo y esa expectativa de qué va a suceder. ¿Y qué va a suceder? Una gran experiencia, simplemente cuando se toma un servicio con una empresa de calidad, una empresa profesional, una empresa que te da todo el equipamiento necesario para la actividad y que convierte tu viaje en algo memorable. Eso es lo que tenemos que esperar de todas las empresas que ofrecen servicios de aventura en el país. Gracias. Gracias, Dalila. Bueno, yo creo que la emotividad con la que habla Dalila, pues me deja sorprendido, porque yo esperaba que me dijera que el turista era el que sí viene muy sorprendido, la que se viene sorprendida es Dalila, ¿no? Entonces, yo creo que esto empieza a demostrar el cariño que se le tiene a esta actividad, pero yo sí me permitiría hacer el comentario de que las personas cuando llegan traen una expectativa de su viaje y en términos generales la expectativa siempre es superada, ¿no? ¿Y por qué superada? Pues porque se encuentran con gente profesional para manejar el río, se encuentran con gente profesional para todo lo que se requiere de servicios. Yo creo que ese es el gran mérito que tiene en este momento la actividad turística. Yo le preguntaría a una persona que viene de Durango, a Rodolfo Gómez López. Él está en la Sierra de Durango y yo creo que lo invitamos precisamente porque el compromiso del turismo de aventura pues es sacar todos los atractivos que tiene este país. A Rodolfo hay que preguntarle qué es lo que se está haciendo para conservar la naturaleza. Rodolfo. Bueno. ¿Ya? ¿Me escuchan? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Provecho. Es importante estas reflexiones que hemos tenido previas de cómo vamos viviendo, cómo vamos disfrutando, cómo vamos conociendo el área o el lugar donde visitamos. Es una sensación de logro, la sensación de satisfacción que se vive al finalizar cada una de estas actividades, de estar en contacto con la naturaleza, son indescriptibles y únicamente las puedes vivir en el turismo de naturaleza, en el turismo de aventura. Cada paso que das, cada pedaleada que das en la bicicleta, cada descenso a rapel o cada remada en el río, te descarga una adrenalina tan importante, tan grande, que al final de cuentas es una experiencia que tienes que vivir. Cuando pensamos en que estamos metidos en nuestra casa, que para nosotros el terreno donde trabajamos, el terreno donde compartimos con nuestros visitantes, con nuestros clientes, con los turistas, les compartimos nuestra casa, nos gusta siempre o buscamos que conozcan lo mejor de nuestra casa, que conozcan una casa limpia, que conozcan una casa ordenada, una casa íntegra, completa, que no se vean los ladrillos derrumbados, que no se vean el agua que le damos en un vaso que se vea sucia. Yo lo comparo con esta analogía. Los llevo a mi casa y les presento lo mejor de mí. Entonces, es muy importante que tengamos nosotros como empresarios, como representantes del gremio,
que el visitante se vaya con la mejor impresión. ¿Qué pasa en este caso? Que hay muchas industrias involucradas en esta misma casa, o a veces el vecino o el hermano está involucrado ahí en esta misma casa con diferentes intereses. Entonces, ahí comienzan los problemas, la devastación, la reforestación, la minería, todas las industrias que estamos involucradas en esta misma casa, en una cascada, que río arriba se viene un desastre natural, que río arriba una contaminación por alguna minería, por algo que está pasando actualmente, pues viene a traer algunas consecuencias graves para nuestro negocio, y para la apreciación del visitante. Es muy importante que veamos esa parte como algo fundamental en el atractivo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como empresas o como operadores? Estamos tratando de capacitar a las personas de las comunidades, estamos tratando de enseñarles la importancia que tiene el mejoramiento y el cuidado de los ecosistemas, de los recursos naturales, para que sea un recurso sustentable. Allá en la Sierra de Durango, lo primero lo que aprenden los niños de inmediato es a cortar árboles, ¿sí? Pero no se les enseña la importancia de que ese árbol puede dar en otra actividad económica como lo es el turismo. No se les ha platicado todavía desde chiquitos a la conservación. Los vemos en el bosque con la resortera buscando pajaritos ahí. Todavía estamos empezando en esa toma de conciencia. ¿Qué hace el turismo de naturaleza, el turismo de aventura en este caso? Tratar de meter conciencia. Es una actividad sustentable, es una actividad que puede ser rentable, bastante rentable y sostenible a largo plazo. Entonces, eso es algo que estamos tratando de hacer, involucrar a las comunidades, generar un cambio una alternativa productiva en las zonas donde nosotros trabajamos, para que ellos vean como una actividad económica y no se dediquen únicamente a lo mismo, a las actividades que conocen tradicionalmente, que es pues, la tala de árboles, la agricultura, la ganadería, sino que busquen en el aprovechamiento de los recursos naturales, de una observación de venado, un safari fotográfico que los llevamos a observar guajolote silvestre, jabalí, venado cola blanca, por allá por nuestra zona, los llevamos a observar flores, aves en los corredores de aves que tenemos por allá, y que el que les genere una economía estable y rentable ayude a conservar y a cambiar su visión sobre el aprovechamiento de los recursos. Gracias. Gracias, Rodolfo. Creo que de lo que hemos oído en los comentarios, tanto de Dalila como de Rodolfo, hay un elemento que quisiera yo destacar, que creo que nos va a ir acercando a una de las interrogantes de este panel, que es cuál será el posicionamiento de nuestro país en el ámbito internacional respecto al producto naturaleza que tenemos. Y porque ya aquí oímos en las intervenciones un elemento diferenciador. Es, por supuesto, la naturaleza, y en recursos naturales nuestro país tiene una riqueza y una diversidad inmensa, pero tenemos una característica adicional que lo vuelve todavía superior, que es la hospitalidad natural de nuestra gente. Es decir, tenemos grandes anfitriones por naturaleza, es decir, está en el propio ser del mexicano de ser un buen anfitrión, de recibir al visitante con gusto, con alegría, de compartir lo que tiene, de compartir su conocimiento, de compartir su cultura, de compartir su comida, y esto hace como parte del producto completo una gran diferencia respecto del producto solo de naturaleza que se puede encontrar en otras partes del mundo. Gracias, Mario. Yo le agregaría un elemento que no sé si ustedes se identificaron. Cuando Rodolfo se pone a platicar de lo que hacía el niño o de lo que hace el niño, de sacar la resortera y hacer juegos normales del terreno donde está, también hay que ver el tipo de actividad que estaba desarrollando tradicionalmente
y como dijo Toño, en el gasto que se realiza en el turismo de aventura. En el momento en que se dan cuenta de lo que representa económicamente para esa región llevar el turismo de aventura, es un cambio total, representa una oportunidad enorme de salir de un atraso ancestral. El turismo de aventura, en el término de las comunidades, en el marco de las comunidades, no cabe duda que es un incentivo enorme para cambiar el nivel económico de estas regiones. Yo le preguntaría ahora, si ustedes se dan cuenta, vamos a tratar de ir caminando por los diferentes pasos que se da para hacer el turismo. Ahora, ¿qué cosa es un operador? Yo le preguntaría a Luis Valenzuela, que está en Nuevo León, ¿qué retos se enfrenta una empresa que arranca para hacer turismo de aventura? Ok, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos operando más de 16 años turismo de naturaleza ahí en Nuevo León. Créanme que es un reto bien difícil porque en primer lugar, pues yo creo que nadie de aquí conocía que había turismo de este tipo en nuestro estado. En nuestro estado pues normalmente se conoce por la industria y por la educación y por muchas cosas, es el paso obligado para ir a Laredo, McAllen, etcétera. Y poca gente conoce el turismo que se desarrolla ahí. Entonces, realmente creo que tenemos bastante experiencia porque nos ha tocado estar picando piedra en un estado que normalmente no se conoce por esto. Bueno, lo que implica al desarrollar una empresa de este tipo, pues son muchas cosas. Digo, podemos decir, parece que es muy fácil. Ahí en Nuevo León tenemos una actividad muy fuerte que es el cañonismo. El cañonismo es una actividad que consiste en descender por un cañón acuático, tiene cascadas y hay que bajar a rapel y hay que hacer saltos al agua. Bueno, ahorita tenemos más de 30 operadores en el estado, vaya. Entonces, se puede decir que es fácil, o sea, cualquier persona con una camioneta y unos chalecos salvavidas se lanzan a la aventura y empiezan su empresa. La mayoría de esas empresas no duran más de 2 años, pero se puede decir que es relativamente fácil comenzar con esto. ¿Qué pasa? Pues que te vas dando cuenta que no era tan sencillo, vaya. O sea, te vas dando cuenta que necesitas tener gente muy especializada manejando el recorrido, porque el problema no es llevar a la gente a hacer un recorrido por el cañón, sino el problema empieza cuando existen los problemas, vaya. Ahí que no cualquier persona sabe sacar a un lesionado de un cañón, por ejemplo, ¿no? Y esto yo creo que aplica en la mayor parte de las actividades de este tipo, que, digo, sacar a una persona en un buceo de una cueva subterránea con algún problema, creo que es muy complejo. A lo mejor bucear no es tan complejo, ¿verdad? Pero sacarlo de ahí o solucionar un problema en esas condiciones es muy complejo. Este es el tema del turismo de naturaleza, turismo de aventura. O sea, parece muy sencillo empezar, el problema es persistir y seguir adelante en este tema. Yo quisiera nomás comentar algo aquí bien importante, digo. Yo sé que sería bien interesante platicar mucho acerca de la operación que se lleva aquí, y yo quisiera comentar algo adicional a esto. Es realmente la importancia que tiene el turismo de naturaleza, turismo de aventura en el país, pues es grandiosa. Yo creo que poca gente realmente tiene la visión completa de todo el potencial que tenemos aquí en nuestro país. Por la chamba que nosotros tenemos, nos ha tocado conocer lugares realmente increíbles que yo creo que nadie conoce en el país. Digo, siempre platico una anécdota de unos cráteres que nos fuimos a topar allá en la sierra de Michoacán.
los cráteres pues los utilizaban ahí la gente del pueblo para ir a tomar y para ir ahí con la novia a darse un poquito de amor. Pero créanme que es un lugar impresionante. No sé si alguien conozca Tacámbaro. ¿Sí? Tienen un lugar, digo, que tiene hasta un nombre ahí medio, no sé cómo llamarle feo, se llama La Alberca. La Alberca es un cráter de un volcán. Es un cráter inundado de un volcán de unos colores maravillosos, rodeado de un bosque increíble. No sé si alguien haya escuchado eso. O sea, digo, el puro nombre ya te dice cómo la gente del lugar lo ve, ¿no? Otro lugar increíble aquí en México es el desierto del Pinacate. No sé si alguien lo conozca. Bueno, el desierto del Pinacate es un lugar impresionante. Es un lugar, o sea, parece que estás caminando en Marte, vaya, cuando estás ahí en ese lugar. No sé si alguien conozca la cascada de Piedra Volada. Pues se puede decir que es la cascada más alta del país, vaya. Muy poca gente conoce esto. Allá Alejandra sabe de lo que estoy hablando. Y es un lugar impactante, impactante. O sea, la verdad, por la actividad que tenemos nosotros, pues ya son pocas cosas las que te llegan a impresionar. Pero yo cuando llegué por primera vez a Piedra Volada, a un mirador, me quedé con la boca abierta, vaya. Y bueno, yo creo que la mayoría de este foro, digo, a no ser por la gente que a lo mejor está sentada en esta mesa, no conocen todos esos lugares. Y México tiene de esos lugares en cantidad. Digo, Dalila se la podría pasar platicándonos de esos sitios 6 días enteros sin parar. Digo, el punto aquí es que a mí se me hace bien importante remarcar eso. Creo que se ha menospreciado la actividad del turismo de naturaleza, el turismo de aventura. Los operadores, al menos en algunos estados como en Nuevo León, nos ven como competencia. Los hoteleros, por ejemplo, ¿no? No nos ven como un complemento. Ellos ven como, es una industria que nos viene a quitar una noche de hospedaje de nuestro hotel, cuando realmente por estas actividades los turistas llegan a consumir más noches de hotel en los destinos, vaya. Yo pienso que en toda la Riviera Maya y demás, sí se está integrando un poquito, pero también veo como que hay un poquito de renuencia completamente a eso. O sea, los hoteles, yo he escuchado muchas veces que los hoteles prefieren que sus clientes se queden en su hotel disfrutando su programa All Inclusive. Bueno, yo quisiera dejar esto como mi aportación al foro. Realmente el turismo de naturaleza, el turismo de aventura, es algo que vale la pena apoyar, es algo que vale la pena impulsar, porque nos trae nuevos mercados. Nosotros llega mucha gente a Nuevo León, que viene desde Australia o vienen desde Europa, donde su viaje era exclusivamente turismo de aventura. Van a Nuevo León a hacer cañonismo y luego se van a la Huasteca Potosina, hacen un poco de, bueno, conocer ahí todos los sitios maravillosos que tienen y después se pasan a Veracruz a hacer rafting y al último terminan en una playa, vaya, ¿sí? Pero esa gente venía por el turismo de aventura, no venía por la playa. O sea, vienen a disfrutar la playa. Entonces, es un nuevo mercado que es muy grande, es muy poderoso económicamente, vale la pena ponerle atención y la verdad es que a los operadores nos tienen muy olvidados. O sea, es muy difícil entrar en algunos estados, no puedo decir que en todos, es muy difícil entrar es muy difícil tener, por ejemplo, una mesa en un consejo de turismo, vaya, como operador de turismo de aventura. Nos ven como que somos ahí un poquito improvisados y, bueno, puede llegar a ser un poquito cierto en algunos casos, ¿no? O sea, porque vemos que son comunidades las que tienden y demás, y pues no tienen todo el equipo, toda la capacitación,
pero es precisamente lo que se tiene que impulsar. Yo pienso que la vocación principal de nuestro país está enfocada en todo lo que es el turismo de naturaleza o turismo alternativo, como lo mencionaban aquí, y pienso que es muy importante el que podamos apoyar todo eso. ¿Ve? Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. A ver, un comentario. Sí, quisiera, no sé si soy, hemos escuchado historias de San Luis Potosí, de Durango, de Nuevo León, de Veracruz, de los rincones de nuestro país, y son verdaderas experiencias. Hemos escuchado también de inversión, que lo mencionó Alejandro, pero yo quisiera ponerle acento a esta aventura, y es lo que me preocupa a mí a un nivel internacional, y es la comercialización, la plataforma para vender el turismo de aventura. Recientemente, ahora en Fitur, me daba una vuelta al Pabellón de México tratando de buscar quién ofertaba turismo de aventura. Teníamos enfrente el pabellón de Costa Rica, con toda la naturaleza, todo su verdor, Colombia ofreciendo aventura, Argentina, Chile, parte de Centro y Sudamérica con todo esto de naturaleza. Y tristemente, con la gran riqueza que aquí hemos expuesto, ¿quién vende el turismo de aventura? Todas esas bondades que hemos escuchado, y es que no hay esa liga entre el operador receptivo, el que opera la naturaleza, y el que sale a vender al mercado internacional. Quisiera dejarlo aquí en la mesa. Hoy tenemos aquí al director de Turiste, quien se ha venido atreviendo a descubrir o a introducirse a otros segmentos como el turismo social, como ir con todos estos jubilados. Bueno, yo creo que sería muy interesante proponerle para que en el catálogo de Turiste se pueda introducir el turismo de aventura a través de esta plataforma de comercialización que tiene Turiste y los operadores importantes mayoristas. Hacia ahí iría mi comentario, la reflexión, para que además de la importancia de la actividad, venga la importancia para verdaderamente hacer una comercialización, un negocio que finalmente por lo que están los operadores, y entonces ser más atractivo este segmento de turismo, no solo internamente, sino hacia el mundo, y que conozcan más el otro México, más allá del sol, la playa, la arena. Gracias, Luis. Bueno, se dieron cuenta de que un operador, los principales problemas que tiene es una competencia de gente o una competencia de otras empresas que se llaman empresas, pero que no tienen las características para operar. Y aquí es una pregunta que hay que hacer con mucha claridad, porque ustedes como comunicadores tienen la gran responsabilidad de saber y de saber comunicar que la seguridad está ante todo, ¿no? Y yo creo que aquí es importante que el operador esté capacitado, que profesionalmente esté capacitado. Yo le preguntaría a Carlos, ¿cuál es la responsabilidad de un prestador de servicios al ofertar un servicio de turismo de aventura? Carlos. Hola, buenos días. Bien, si me permites, Alejandro, me quisiera hacer unos comentarios sobre lo que ya se ha comentado al inicio de esta plática aquí en la mesa y con ustedes. Yo creo que todos nos dimos cuenta y lo sentimos de corazón, en lo personal yo sí lo sentí, la introducción que dio Lalo, esas palabras emotivas, lo que ha comentado Luis, lo que ha comentado Rodolfo, igual lo que a mí me gustaría comentar
y no pararíamos por días platicando, la pasión que nosotros sentimos quienes trabajamos y que vivimos y queremos vivir de esta actividad. Es decir, tenemos pasión por lo que hacemos. No nomás es el negocio por el negocio. En una ocasión, en uno de los congresos que organizó el señor Morones allá por San Luis, cuando era secretario de Turismo, pues tuvo la bondad de invitarme a dar una plática. Y al final de mi plática, hace algunos años ya, una persona me preguntaba: Carlos, ¿qué se necesita para entrar a este negocio? ¿Cuál es la cualidad como empresario o alguien que quiere trabajar como guía en este negocio del turismo de naturaleza? En aquel entonces le llamábamos turismo alternativo. Es otra cosa que yo también quiero comentar. Y yo simplemente le respondí a este señor: Señor, lo que se necesita es pasión, amor por la actividad, gusto por ir al encuentro de la naturaleza, el gusto y la pasión de compartir estas experiencias. Creo que se ha notado con los amigos que han comentado anterior a mí que es pasión, que nos gusta esta actividad y que queremos vivir de ella de una manera honorable. Pero al final también es negocio, pero no es el negocio por el negocio. Se comentó, otro comentario que quiero hacer es en relación a que se mencionó cuál es nuestra relación a nivel mundial. Yo no tengo números, yo no tengo cifras, pero hace 17 años, en el primer congreso de turismo de aventura que se hizo en Chihuahua, el gobierno de Chihuahua invitó a la directora del Instituto Costarricense de Turismo, una persona encantadora. Aparte nos regaló una botellita de calúa, de café, licor de café muy rico, pero ella hizo un comentario temeroso porque nos comentó, dice: yo espero que lo que diga aquí se quede aquí. No había mucha prensa especializada en aquel entonces, estoy hablando de 17 años. Y lo que comentó esta señora, disculpe, no recuerdo su nombre, pero era la directora del Instituto Costarricense de Turismo. Lo que dije: señores, lo que les voy a comentar en este momento, si mi gobierno se entera, me va a correr. Pero yo amo su país, yo amo México, los amo a ustedes y quiero comentarles lo siguiente. ¿Sí? Nosotros somos potencia, es lo que dijo ella, nosotros somos potencia en turismo de naturaleza. Nosotros somos un país verde y nuestro principal mercado es el estadounidense y canadiense. Fue lo que ella estaba diciendo. Y en una reunión de trabajo, alguien soltó la pregunta de que México está más cerca de Estados Unidos. México es un territorio donde Costa Rica cabe muchísimas veces, ¿sí? Y si el potencial que tienen ustedes, la cercanía que tienen con Estados Unidos, nos da miedo. Pero, y dice ella, disculpen, pero después de analizar situaciones y formas de trabajo, de proyección, de desarrollo, etcétera, etcétera, dice: ¿saben qué? Al final nos dimos cuenta que no nos íbamos a preocupar, porque México no está haciendo nada, así que no nos preocupamos. Y dice: disculpen que se los diga, pero México no está haciendo nada. Eso fue hace 17 años, ¿sí? En aquel entonces yo le di la razón a ella y a lo largo de estos años veo que hemos estado despertando, pero lamentablemente poco a poco, ¿sí? Como todo en nuestro país hay muchísimo que hacer. Es el comentario que quería yo hacer en relación a cuál es una visión, una comparación y la pasión que nosotros sentimos por esta actividad. En el caso particular, yo como capacitador de guías de turismo de aventura,
Se ha hablado de la comercialización, por supuesto que es importante. Se ha hablado del empresario de turismo de aventura, por supuesto que es importante, pero hay un elemento que es vital. ¿Quién es el que tiene el contacto directo con el turista? El guía. Es el que da la cara. Si el guía la riega, la culpa es de la empresa. Si el guía tiene un accidente con su cliente, quien da la cara es la empresa, ¿sí? Entonces, es vital la capacitación de los guías de turismo de aventura. Y para eso en México tenemos una norma. Y quiero decirles que esta norma está desde 1995 y apenas hace unos 6 años empezó realmente a operar de una manera muy irregular, lamentablemente. En mi experiencia de más de 30 años capacitando deportivamente y turísticamente, consideramos que es de vital importancia que esta norma que nos dice qué debe saber y qué debe de hacer el guía de turismo de aventura, se le debe de impulsar, se le debe dar más espacio, porque es importante. Ahora, esta norma, por ejemplo, es obligatoria, sin embargo, hay muchas empresas muy profesionales que operan, sin embargo, sus guías no están certificados, por decirlo de alguna manera, con esta norma. Pero precisamente por eso, ese es el problema, ¿sí? No se estandarizan los procesos de capacitación y es una norma que impulsa la Secretaría de Turismo Federal y necesitamos que esta norma se le apoye más en beneficio del empresario, en beneficio del sector de turismo de aventura, pero sobre todo en beneficio del turista, porque esta norma nos dice que debemos dar un servicio con cordialidad y sobre todo con seguridad. Gracias, Carlos. A mí me parece que el problema de la seguridad es un problema que no podemos dejar de ver con mucha preocupación. Cuando llegan los grupos con los operadores, uno de los compromisos es precisamente que el grupo salga contento, pero además salga bien. Y afortunadamente, y yo ahí quisiera hacer una buena reflexión sobre lo que dijo Carlos, yo reconozco que los guías están perfectamente capacitados para el rescate de cualquier emergencia, para atender cualquier cosa fortuita que se presente. Sabemos que es una aventura de riesgo, pero el riesgo se minimiza cuando lo maneja gente profesional. En ese sentido es como quiero ver yo a los operadores de turismo de aventura. Yo le preguntaría a nuestro compañero Pablo Albores de Chiapas, primero, ¿cómo ve la situación de su estado en la competencia por el turismo de aventura? Y segundo, ¿cómo ve la participación de las comunidades? Aquí se ha mencionado que el turismo de aventura tiene esa particularidad, o sea, no se puede pensar que el turismo de aventura simplemente sea llegar al río y echar la balsa y empezar a remar y pasar por los rápidos, no. Hay todo un proceso en el cual están involucradas las comunidades e incorporar a las comunidades es una tarea que nos tiene muy preocupados. Pablo, por favor. Cómo no, Alejandro, muy buenos días. Definitivamente coincido en muchos puntos con la mayoría de los compañeros operadores. En efecto, yo veo que Chiapas tiene todo lo que muchos estados quisieran tener. Hay un poquito de México en cada parte del estado. Sin embargo, yo considero que nos hace falta algo muy importante. Y eso algo importante se llama ser competitivos. De nada nos sirve que, con todo respeto, mi gobernador siga promocionando el estado en todo el mundo, si cuando llega el turista al lugar, a los ríos, a ver la selva lacandona, a cualquier parte del estado que hoy se promociona, la persona que está atendiendo, que no es el operador, como bien dicen, es el guía, el punto de contacto principal, muchas veces no sabe ni hablar el español correctamente. Es una pena, pero es la realidad. Número 2,
no vamos a hablar de que sea bilingüe, ¿sí? Para nosotros como empresa ha sido tan complicado porque cuando es Semana Santa quisiéramos tener en ese momento 2 Pablos, 2 Héctors de la parte que es la operativa, porque no hay guías, es una realidad, ¿sí? Y la otra parte, la sensibilidad de las comunidades no se ha tenido con la parte que debe ser sector. Hace 15 años, cuando yo me inicié en esta gran aventura, me di cuenta que en Chiapas habían 120 centros ecoturísticos, ¿sí? Aproximadamente de 5 millones de pesos cada uno. Actualmente hay operando 20, y de esos 20, 10 estamos hablando que son realmente competitivos, pero tampoco quiero decir con esto que son bilingües, ni que tengamos un guía certificado con la norma mexicana en cada centro ecoturístico. Yo creo que habrán en Chiapas un promedio de 20 o 25 guías certificados a nivel estado, de los cuales trabajará la mitad conmigo y la otra mitad aún no tiene producto o aún no llega el turista. Entonces, esa aventura, como bien es el tema del turismo de aventura, pues realmente es una aventura. Imagínense tener todo este potencial y que no lo estamos aprovechando para poder lograr la famosa sustentabilidad. Y eso considero que no se logra porque ninguna comunidad de nuestro país se va a aventurar con nosotros si no ve la parte de sostenibilidad, ¿sí? Si el campesino, la parte comunitaria, que deja sus actividades cotidianas para volverse un microempresario comunitario, no recibe dinero, no va a dejar de talar árboles nunca, no va a dejar de cazar y no va a dejar de hacer todas esas actividades que hoy son lícitas, ¿sí? Si le agregamos a eso que cuando llega un empresario y quiere trabajar con ellos, el proceso de acompañamiento se vuelve titánico, ¿sí? Esa es la parte que corresponde a cómo yo veo a mi estado a nivel competitivo, a nivel del turismo de naturaleza en el mundo. Sin embargo, viendo todo esto, nosotros decidimos apostarle a que las comunidades serían los principales beneficiados en lo que es este segmento. Y eso es lo que trabajamos hoy en día y pues bueno, la parte, en especial la parte lacandona, que es con la que tengo el mayor contacto en el estado, ha logrado pasar esas barreras que yo comentaba con mucho trabajo, porque realmente no existe un programa de capacitación dentro de sector, ¿sí?, que tenga esa sensibilidad y ese acompañamiento. ¿Qué sucede? Ahí va el centro ecoturístico, ¿sí? Ahí van 5 millones de pesos, te lo regalo, y el empresario que no sabe ni leer, de repente se queda esperando, llegan a los 2 años, ¿cómo te va? Pues mal, ya vendí las tablas, ya vendí las tejas, porque pues, si no, no como. Pero es que te dije que aquí te iba a llegar la gente, sí, pero ¿cómo llega? Y ahí entra la otra parte que todos conocemos y que lo comentaron hace rato, comercialización. Por favor, las autoridades deben de trabajar a la par que deciden hacer una inversión, un apoyo con la anhelada comercialización. De lo contrario, tendremos muchos elefantes blancos en diferentes partes del país, porque realmente la parte comunitaria no lo va a hacer solo. Ellos van a hacer tal vez la parte operativa, la parte del turismo rural, la parte que el cliente quiere ver directamente, porque es padrísimo ver que un guía sea auténtico, sea de cualquier etnia de nuestra república y que esté atendiendo, pero va a ser una experiencia más grata que ese guía, ¿sí?, realmente hable un inglés, ¿sí?, si no fluido, que se dé a entender. Digo, yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años en África y yo vi cómo la parte étnica de África, ¿sí?, son trilingües, hablan el inglés, hablan el alemán y los 3 o 4 idiomas nativos. Entonces, ¿por qué ellos pueden? ¿Por qué no nosotros? Y es muy sencillo, yo creo que no hay algo que regule, las políticas no están hacia la parte del turismo de naturaleza. Y eso es de alguna manera lo que yo quiero hacer énfasis. Si tenemos tantos programas anuales y semestrales como el Distintivo M, que nos apoya tanto la Secretaría de Turismo, ¿por qué no hay un programa para que nos apoye a tener guías con las normas, ¿sí?
Hay muchas empresas ya de turismo de aventura. Desafortunadamente no figuramos en este pastel correctamente. Todos los que estamos acá nos vamos a las ferias muchas veces porque nos cayó un patrocinio, porque realmente nos interesa ir a buscar esos mercados, pero no, como comentaba aquí Eduardo, no hay realmente, como decir, ¿saben qué? Nos vamos a Fitur, nos vamos al ITV y ¿saben qué? Tráiganse el foro de lo que es o de los operadores. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando en equipo de la mano Secretaría de Turismo y nosotros como operadores, que somos los que estamos realmente viendo todo eso. Y ya por último, comentarles que en efecto la comercialización es lo más complicado, pero cuando te da resultado, realmente se vuelve un proyecto en cascada que beneficia a todos. Hoy nosotros como empresa estamos en más de 15 buscadores en todo el mundo, vendiendo lo que son actividades de rafting, buceo, rapel, sendero y comercializando centros ecoturísticos, no bajo ese nombre, porque erróneamente cuando quisimos comercializar centros ecoturísticos, nadie los compró. Nos fuimos a los que saben realmente, que son los europeos, y la palabra lodge, le agregamos nuestro término que es ecoexperiencias, y hoy se llaman ecolodge, y hoy se comercializan bajo ese estándar. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, como se pueden dar cuenta, México es un mosaico en donde intervienen muchas regiones en el turismo de aventura. Tenemos esa gran oportunidad. Sabemos que es una actividad nueva, lo repito, porque 15 o 20 años no es nada. Esperamos que esto siga creciendo. Tiene que buscar fortalecerse, buscando financiamiento, buscando canales de comercialización y muchas otras cosas. Pero la idea de nuestro director del foro era empezar a manejar el turismo de aventura como parte de un concepto que tiene una gran importancia para el país. Y eso fue la idea de este foro. Yo quisiera pasar en los últimos 5 minutos a una sesión de preguntas porque me siento muy inquieto porque sé que hay muchas preguntas que no están contestadas por lo que aquí se ha expuesto. Por favor, Javier. Muchas gracias. Pues ya entrados en el tema, rápidamente pregunto a ustedes cómo se eligen los sitios en donde se va a realizar esta actividad, cómo se arma el producto y por último, cómo se llega a negociar con las comunidades para que tengan ustedes esa facilidad de hacer un negocio en un sitio que normalmente es transitado o donde viven ellos. Gracias. Bueno. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. Sí. Ok. Lo ideal para encontrar un sitio pues es estudiar varios factores, ¿no? Tienes que estudiar la accesibilidad al lugar, tienes que estudiar cuál es tu mercado meta, etcétera, y obviamente pues buscar que el sitio tenga las características apropiadas para el desarrollo de este tipo de actividades. Hay diferentes modalidades dentro del turismo de aventura, por ejemplo. Está la parte de lo que son parques de aventura y está la parte que son tours de aventura, donde un parque de aventura es algo que se puede construir, por ponerle un nombre como Explore, ¿no? O sea, ese se puede decir que es un sitio que está construido, se puede hacer y replicar en otros sitios. Un tour de aventura ya implica propiamente las características geográficas del lugar. Entonces, encontrando un buen lugar como para desarrollar un tour de aventura, por ejemplo, que veamos que tiene acceso cercano a un mercado fuerte, que podría ser una ciudad o un destino turístico, pues podemos determinar que tiene algún potencial para hacerlo, vaya. Ya el desarrollar la actividad en turismo de aventura, la ventaja es que no implica mucha construcción. Básicamente es aprovechar los recursos naturales del sitio para poder desarrollar algo aquí mismo, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que ofrece el turismo de naturaleza,
que es trabajar con los mismos elementos naturales que nos ofrece el sitio. ¿Y cuál era o sea, era, cómo determinas y qué más, perdón? Si quieres, ahí. Ok, bueno, ese de negociar con las comunidades es un tema súper interesante que nos podríamos pasar aquí platicando horas. Sí, Sí. Oye, Luis, si quieres me permites que lo conteste Ok. Pablo, que es el especialista con las comunidades. Yo te diría, Javier, que para generar el producto, la metodología se tiene. O sea, tienes que identificar cuáles son los atractivos de una región, del país o de un lugar muy específico. Una vez que identificaste los atractivos y que ves que se pueden llevar a cabo algunas actividades ahí, hay que evaluar los servicios y los precios de los mismos. Si evalúas los servicios, entonces ya sabes si hay hotelería, si no hay hotelería, si hay restaurantes, si hay guías, si hay que generar guías, o sea, todos los componentes de la cadena que van a poder aprovecharse de este atractivo turístico o de este atractivo natural. Después hay que hacer una negociación con todos ellos y ahí implica un poco lo que estás comentando de la comunidad, porque tienes que empezar por contratar los hoteles para que lleguen ahí. Yo creo que la observación que le hacen a Luis de que es una competencia que les quita alojamiento a los hoteles en Nuevo León, pues a mí no me cuadra, porque normalmente cuando se hace un viaje de aventura, pues estás utilizando el hospedaje de la región o de los lugares, ¿no? Y una vez que ya hiciste una visita a todos los establecimientos que vas a incorporar, entonces en ese momento se empiezan a negociar para coordinar todos estos servicios. Y ahí es donde les comentaba yo al principio que los operadores sí llegan al producto final. Una vez que ya determinan el producto, ese producto se pone a la disposición de agencias de viajes y de medios electrónicos como internet, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la mecánica para llegar al producto turístico. Le pediría a Pablo que conteste un poco la pregunta o trate de precisar el comentario sobre la negociación con las comunidades. Bueno, uno de los puntos que nos ha dado resultado a nosotros para lograr esas alianzas con muchas comunidades en Chiapas ha sido primero que nada ser muy claros con las comunidades, qué buscamos de ellos, y luego decirles qué van a obtener de nosotros. Al final de cuentas, ellos no van a vender, son terrenos ejidales, ¿sí? Entonces no pueden ser nunca tus empleados, entonces tienes que volverlos aliados comerciales directos o socios comerciales, y ahí se vuelve una alianza estratégica, pero jamás regalarles el 100% de todo lo que tú vayas a hacer. Si bien tú financias cierta parte de todo el proyecto, con las mismas utilidades, tienes que hacerle entender que tiene que ser parte. ¿Por qué? Porque solo volviéndolos parte de lo que viene siendo el proyecto, se van a sentir parte de él. Porque esto es como el dicho, si tú le regalas un perrito a cualquier niño o a cualquier familia, nunca lo van a cuidar, se va a morir. En cambio, si ese perrito costó, aunque sea $1, lo vamos a cuidar, porque todo lo que nos cuesta, lo cuidamos, porque aún no hay nadie y no ha nacido alguien que cuide lo ajeno, es la realidad. Entonces, con las comunidades, ser muy claros, saber qué van a ganar y qué vamos a ganar nosotros, dejar claro que es un negocio y mucho acompañamiento, porque desafortunadamente la mayoría de nuestras comunidades en el país están acostumbradas a que siempre les dan todo, no les enseñan a pescar, les enseñan a darle los peces, y aquí es ir contra la corriente, pero sí se puede y sí se logra. Gracias. Una última pregunta, por favor. Bueno, yo quisiera en principio comentar que soy gente que se dedica a esta industria desde hace muchísimos años. Mi madre puso una agencia de viajes a la que yo de vacaciones trabajaba, y siempre he bregado con el problema del entendimiento en el sector, porque desafortunadamente el sector se ve como capital. El hotel piensa que es el dueño del sector turismo y no se entiende o no se logra entender con todos los demás actores. Y quisiera también hablar de una experiencia personal, porque creo que es el punto en este lugar. La potencialidad es extraordinaria, yo creo que nadie la discute. Tenemos etnias vivas, tenemos gente buena. Generalmente la gente de las comunidades nosotros la vemos como mala, pero no, son gente extraordinaria, amorosa, cariñosa, que se quiere acercar, que se quiere desarrollar, pero nosotros no lo comprendemos bien. Yo compré un terreno en un ejido, porque sí se puede,
porque te venden sus parcelas, hace 14 años, en el año 2000 exactamente, cuando nació mi hijo. Compré 19 hectáreas y las compré porque me llevó un amigo a conocer, una gente que estaba participando en el lugar, y esas hectáreas las vendieron a 4,000 pesos la hectárea. Cuando yo la compré, yo sentía vergüenza, porque sentía que le estaba robando un dulce a un niño, y lo digo honestamente. Pero al día siguiente que la compré, yo tenía una fila de ejidatarios desesperados por venderme sus hectáreas. Era terrorífico. Yo me negaba, porque además no era mi interés, yo lo compré un poco con el afán de conservar esa zona, no era mi interés llegar a esto. Tengo 14 años intentando desarrollar el proyecto y la verdad que no me atrevo, y créanme que se supone que soy un experto en turismo, porque son tantas las inercias que hay que vencer que es muy complejo. Para mí, cualquiera de ustedes que se dedique a esta actividad y que haya logrado salir adelante en ella, es un héroe. Y lo digo literal, y mi respeto y reconocimiento, porque sé contra todas las cosas que han tenido que luchar. Yo expresé ayer, y lo vuelvo a comentar el día de hoy, no quiero ser agorero, pero sí me parece muy importante remarcarlo. En la propiedad ejidal están el 80% de las selvas y bosques del país. En la propiedad ejidal está el 74% de la biodiversidad del país. Las 2/3 partes de los litorales. Y fíjense también, 72% de la minería, de la potencialidad del desarrollo de la minería, están precisamente en los ejidos. Una declaratoria del titular de Semarnat en julio del 2013 nos dijo que se pierde el 7% del Producto Interno Bruto por daños ambientales cada año. En la comunidad en donde yo compré, evidentemente en el tránsito del tiempo, pues la gente me insistía a vender, ya con diferentes precios, porque ya veían que ya estábamos caminando. Y bueno, se fueron, le dije a algunos amigos y fuimos comprando, y hasta llegó el momento en que yo decidí que ya no había más amigos a quien seguir involucrando, porque no podíamos seguir vendiendo. Pero les voy a contar una anécdota. Cada vez que he intentado hacer cosas, independientemente de los 120 trámites que tiene que hacer un hotelero, como lo mencionaban ayer, pues hay que hacer como 35 más muy complejos, antes Semarnat y otras instancias, que al lado, la señora de al lado de un terreno que no es propiedad de nosotros, quemó el terreno, y la justifico, porque se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre, y quemó 5 hectáreas al lado para sembrar maíz, que le va a producir 2 años, 2 años le va a dar cuando mucho para producirle ese maíz. Y a la señora evidentemente no le quiso hacer nada a Semarnat. Yo intento hacer un sendero, o cualquiera de ustedes que lo intente, y Dios mío, parece uno el enemigo público número 1, y yo llevo 50,000 árboles sembrados ahí, con apoyo de CONAFOR. Si nosotros no entendemos, miren, un campesino de Candelaria que venga a hacer un trámite de lo que ustedes quieran, de apoyo, de lo que sea, vive en la punta de un cerro, uno de los cerros más altos de Tabasco. Por cierto que Pablo conoce bien la zona. Tiene que venirse en una camioneta privada, cuando el camino se puede usar, porque no se puede usar todo el año. Normalmente le cuesta 140 pesos bajar a 4 kilómetros de camino de la sierra, porque tiene que venir un especial, porque tiene que salir a las 4 de la mañana para venir a hacer un trámite a la ciudad de Villahermosa. Luego se tiene que trasladar en otros vehículos, para no hacerles larga la historia. Se gasta 500 pesos para venir a hacer un trámite, y cuando se para ante la autoridad le dice, ¿y tu CURP? Para nosotros es una estupidez sacar una CURP. Cualquiera la saca con la mano en la cintura, tiene una computadora, tiene acceso a las tecnologías, sabe uno dónde está la CURP. Pregúntenme, por favor, si esa gente sabe dónde puede sacar una CURP. Atesoran las fotocopias de sus actas de nacimiento como oro, porque díganme dónde está la fotocopiadora más próxima. Entonces, no entendemos de verdad todo lo que se tiene que hacer para poder hacer un desarrollo de un producto turístico. Y tiene que romperse esas inercias.
Y perdón, no va a ser sector, ni tampoco el sector privado quien lo haga por sí mismo. Tenemos que entender que tenemos que lograr algo que haga coincidir y que pueda hacer una lluvia de acciones entre todos para poder echar a volar cada uno de esos productos. Es inconcebible, CDI aportó unos recursos para hacer un camino en la comunidad donde yo estoy, pavimentó mal, feo, 1 kilómetro y son 4. Evidentemente a los 3 años, en un lugar donde llueve como una barbaridad, pues ese kilómetro ya no sirve para nada, al contrario, ahora estorba más que cuando se puso. Entonces, si no se comprende y si queremos ir a buscar ese negocio que es enorme, y por cierto, déjenme decirle una cosa, los principales aventureros fueron los que son hoy los baby boomers. Los hippies descubrían los lugares bellos. Los hippies se aventuraron donde no se más. Y ese hippie hoy tiene un montón de lana y quiere venir a México y lo tenemos, el que tiene más potencial económico, lo que tenemos aquí a la vuelta, lo que decía la señora de Costa Rica. ¿Y qué estamos haciendo de verdad para romper estas inercias que nos podrían llevar a ser un producto turístico extraordinario con todas las características que tenemos? Porque no solamente es la naturaleza, nuestra gente, cada gente a donde vayamos, por ahí lo comentaron, es extraordinaria. Simplemente tener contacto con ellos es maravilloso, te enfrenta con la vida. Y ahí los tenemos, ¿eh? Y podríamos convertirlo en productos turísticos maravillosos. Gracias. Muchas gracias por tu participación. Sabemos que hay muchos retos por vencer. Espero que en el próximo foro podamos complementar más de lo que aquí se ha hablado. Hay mucho por platicar y son muchos los retos que se tienen en el turismo de aventura y en el turismo de naturaleza. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia e invitarlos a pasar al siguiente evento porque ya nos están correteando.